Bienvenidos al programa de capacitaciones de seguridad y salud ocupacional de MBM Drilling SAC. En esta sesión revisaremos el estándar de trabajos en espacios confinados. Los trabajos en espacios confinados representan un riesgo significativo para la seguridad y salud de los trabajadores. Esto debido a las características de entornos en el cual se puede incluir, por ejemplo, atmósferas deficientes de oxígeno, con presencia muchas veces de gases tóxicos e inflamables, accesos restringidos, ya que la estructura y los accesos restringidos en estos espacios pueden aumentar el riesgo de caídas, golpes o atrapamientos inclusive, además de presentar condiciones inestables para laborar. Es importante por ello saber qué es un espacio confinado, cuáles son los principales riesgos y sobre todo los procedimientos adecuados y seguros ante situaciones de emergencia. En un entorno de trabajo seguro, mejorar la moral de los empleados puede aumentar mucho la productividad, ya que el trabajador se va a sentir más seguro y sobre todo respaldado con el trabajo de alto riesgo que está ejecutando. La correcta información va a ayudar a prevenir siempre accidentes y, en consecuencia, la salvaguarda de la vida de las personas que están laborando en estos espacios confinados. Con la revisión de este estándar, te mostraremos los principales riesgos y las medidas esenciales que van a proteger tu vida, la seguridad y la salud de todos los trabajadores que trabajan en estas condiciones. En MBM Drilling SAC nos tomamos en serio la seguridad de nuestros trabajadores, ya que consideramos siempre que todo accidente puede evitarse. Repasemos juntos este estándar y sin mayor preámbulo, comencemos. El objetivo que buscamos alcanzar con la revisión de este estándar es establecer los lineamientos generales que se deben tomar en consideración para realizar los trabajos en espacios confinados, preveniendo así la ocurrencia potencial de accidentes o incidentes que podamos tener en estas situaciones. El alcance de este estándar es de aplicación general y de observancia obligatoria para todos los empleados de MBM Drilling SAC. El marco legal con el cual se desarrolló este estándar está dentro de los parámetros del Decreto Supremo 014-92 del Ministerio de Energía y Minas en el texto único ordenado de la Ley General de Minerías. Además del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería con el Decreto 024 del 2016 del Ministerio de Energía y Minas en los artículos 129 al 136. Repasemos ahora el estándar de trabajos en espacios confinados. Los trabajos en espacio confinado representan riesgos significativos de caídas, de atrapamientos, de asfixia e inclusive hasta de explosiones, que pueden resultar en lesiones graves o incluso fatales. Una capacitación adecuada enseñará a los trabajadores cómo utilizar equipos de protección personal y seguir los procedimientos de seguridad para minimizar estos riesgos. Los trabajadores capacitados van a ser siempre los menos propensos a cometer errores que puedan llevar a accidentes o interrupciones en las operaciones mineras. La capacitación mejorará la eficiencia y la efectividad de los trabajadores, lo que se traduce siempre en una mayor productividad y menores tiempos de inactividad debido a accidentes. Todo trabajo en espacios confinados deberá contar siempre con el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, es decir, el permiso PETAR, siempre autorizado y firmado por cada turno por el supervisor y el jefe del área en donde se realizan los trabajos. PETAR es el único documento válido para controlar, autorizar y ejecutar trabajos que han sido identificados como de alto riesgo, cuyo desarrollo implica un alto potencial de daño grave a la salud o inclusive muerte de nuestros trabajadores. Y los trabajos en espacios confinados están catalogados como los mismos. El permiso PETAR deberá estar firmado para cada turno, esto es muy importante, por el supervisor y por el jefe de área donde se realicen los trabajos, mediante el cual se va a autorizar a efectuar trabajos en zonas determinadas o ubicaciones que son peligrosas o consideradas de alto riesgo, como en este caso son los espacios confinados. Y no se deberá iniciar ninguna jornada si no se cuenta con ese documento lleno y aprobado. El personal asignado a realizar trabajos en espacios confinados no deberá tener problemas médicos como epilepsias, hipertensión, asma o problemas respiratorios,
también claustrofobia y otras enfermedades similares, contando siempre con una evaluación médica, el cual indique siempre estar apto para realizar tareas en espacios confinados. Todas las enfermedades neurológicas o metabólicas que produzcan alteraciones de conciencia súbita, déficit estructural o funcional de los miembros, tanto superiores como inferiores, así también como la obesidad, trastornos de equilibrio, alcoholismo y hasta enfermedades psiquiátricas, están catalogadas para no permitir que el trabajador realice estas tareas. Las tareas en una mina suelen requerir siempre de un esfuerzo físico significativo, incluyendo levantar objetos pesados, largas caminatas y operar en espacios reducidos donde necesitas cierta fortaleza física y mental. Las personas en mal estado de salud no podrán tener esta resistencia, esta fortaleza o esta fuerza necesaria para cumplir estas exigencias de manera segura. En un ambiente de una mina, el acceso también a la atención médica puede ser una limitante. Las personas en mal estado de salud tienen el mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad médica, lo que puede imposibilitar una respuesta médica inmediata y no siempre será posible auxiliarlo de la manera adecuada que requiere estas enfermedades. Recuerden también que toda fuente de energía deberá ser bloqueada, aislada con el procedimiento lockout o tag out previo al ingreso de cualquier trabajador a operar una zona de espacio confinado. Es importante desenergizar el sistema correspondiente afectando sobre el dispositivo que corresponda. Para sistemas eléctricos, aperturar un interruptor, colocar un candado y una tarjeta de bloqueo, la misma que deberá ubicarse en un lugar visible para evitar descargas eléctricas. Colocar también siempre, si en el caso sea una maquinaria donde vamos a entrar a trabajar, un sistema de tierra temporaria. Recuerden siempre que está prohibido retirar bloqueadores que no le pertenezcan a uno mismo. Esta acción se considera como una falta grave. Antes de ingresar a un espacio confinado, también se deberá realizar el monitoreo de la calidad del aire. Esto es muy importante para que sí podamos detectar la presencia de gases nocivos, tóxicos o algún elemento tóxico e inflamable en el interior del espacio confinado. Recordemos que los gases tóxicos o inflamables pueden acumularse en espacios confinados, debido esto siempre a la falta de ventilación, lo que podría representar un riesgo grave para la salud e inclusive la vida de quienes ingresan a este espacio. El monitoreo de la calidad del aire ayudará a detectar la presencia de estos gases y así tomar las precauciones necesarias como el uso de un equipo de protección personal adecuado para el mismo o la ventilación del espacio antes de entrar. Lo que se debe monitorear principalmente son los niveles de oxígeno y la presencia de gases tóxicos como el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, el dióxido de nitrógeno o otros gases tóxicos que pudieran haber dentro de la labor, en este caso del espacio confinado. Para ello, debemos tener siempre encendidos los equipos de monitoreo de gases y verificar que el área tenga la ventilación correspondiente. En caso de cualquier emergencia, se deberá activar siempre el plan de respuestas de emergencias. Este plan generalmente incluye procedimientos detallados de cómo responder ante diferentes tipos de emergencias, como incendio, fugas de productos químicos, accidentes graves, entre otros. En el caso de espacio confinado, inclusive hasta rescates. Activar el plan de respuesta de emergencias implica poner en marcha las acciones y medidas necesarias para mitigar estos riesgos, proteger tu salud, la salud de las personas y minimizar los daños materiales. Es importante que todas las personas que estén involucradas en estas labores estén familiarizadas con este plan y sepan cómo actuar de manera rápida y efectiva en casos de emergencia. Recuerde siempre que ante la presencia de gases tóxicos, lo recomendable es siempre evacuar inmediatamente. Si detectamos la presencia de gases tóxicos, lo que debemos hacer inmediatamente es comunicar a la cuadrilla de emergencias y a nuestro supervisor para evacuar el área inmediatamente y delimitar el área para que otros trabajadores no puedan ingresar a la misma. Los gases tóxicos pueden causar efectos graves a la salud, incluyendo náuseas, dolores de cabeza, mareos, pérdida de conciencia y en casos extremos inclusive la muerte. Evaluar siempre la concentración de estos gases permite no solamente identificarlos, sino también mitigar los riesgos que nos puedan causar daño a los trabajadores. Es importante conocer la concentración de los gases y así asegurar que el ambiente donde vamos a trabajar
sea seguro. Esto incluye asegurar los niveles de gases tóxicos que estén por debajo de los límites de exposición permitidos, los PEL, establecidos por regularizaciones de salud y seguridad ambiental. También es importante, al momento de registrar las medidas de gases, presentar el documento PETAR y registrar estas medidas siempre en el IPRC continuo. Y por ningún motivo, estas medidas deberán ser mayores a los siguientes rangos o valores determinados. Para el caso del oxígeno, la concentración de oxígeno en su nivel inferior del espacio confinado no podrá ser menor al 19,5% ni mayor al 22,5% del volumen total del aire. Si la concentración de oxígeno cae por debajo del 19,5%, podría resultar en una hipoxia, que es una condición en la que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno. ¿Esto qué puede causar? Pues puede causar síntomas de mareo, náuseas, confusión, pérdida de conciencia y en casos muy extremos, inclusive la muerte. Por lo contrario, si la concentración de oxígeno supera el 22,5%, se incrementa el riesgo de hiperoxia, que esto puede causar daños a los pulmones, al sistema nervioso central. Además, los altos niveles de oxígeno pueden aumentar significativamente el riesgo de incendios y explosiones, ya que el oxígeno en exceso puede hacer que los materiales inflamables ardan más fácilmente y de manera más intensa. Recuerden que el oxígeno es un buen conductor de la combustión. Para el caso del monóxido de carbono, el CO, el límite máximo permitido es el 22,5% o el 25 partes por millón. Recordemos que el monóxido de carbono es un gas tóxico y su presencia en espacios confinados puede representar un grave peligro de intoxicación. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina de la sangre. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina en el interior de la sangre con una afinidad mucho mayor a que el oxígeno, formando así la carbo y hemoxoblina, que impide el transporte del oxígeno en la sangre hacia el cuerpo. Esto puede llevar a síntomas como dolores de cabeza, náuseas, mareos, confusiones, pérdida de conciencia y en concentraciones altas, la muerte, porque naturalmente no va a oxigenar la sangre. Para el caso del dióxido de carbono, el CO2, el límite permitido son 5.000 partes por millón. El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que en concentraciones elevadas puede ser peligroso para la salud humana. Para concentraciones bajas a moderadas, es decir, 250 a 5.000 partes por millón, generalmente consideradas seguras y típicas para un espacio bien ventilado, pero sin embargo para un rango de 1.000 para arriba, en algunas personas puede empezar a notar una cantidad pobre de aire y puede producir mareos o sensación de ahogamiento. Para concentraciones elevadas, superiores al límite permitido de 5.000 hasta 15.000, puede causar dolores de cabeza, mareos, fatiga y un aumento de la frecuencia respiratoria. Ya para concentraciones muy elevadas, es decir, mayores a 15.000 partes por millón, puede provocar efectos graves como asfixia, pérdida de conciencia e inclusive hasta la muerte, si es que los límites ya son altos. Para el dióxido de nitrógeno, el NO2, el límite permitido es hasta 5 partes por millón. Este componente, el dióxido de nitrógeno, es un gas tóxico y corrosivo que puede ser extremadamente peligroso para la salud de los trabajadores. En concentraciones bajas, es decir, en menos una parte por millón, puede causar irritaciones leves a los ojos, la nariz, la garganta. Con concentraciones moderadas, es decir, de 1 a 5 partes por millón, pueden causar irritación significativa en el tracto respiratorio, tos y dificultades para respirar. Ya para concentraciones mayores a 5 partes por millón, puede causar efectos graves para la salud, incluyendo edemas pulmonares, bronquitis química, daño a los tejidos pulmonares y en exposiciones extremas, inclusive la muerte. Otro componente que tenemos que tener cuidado es el cianuro de hidrógeno, el HCN. Para este, el límite permitido son 4,7 partes por millón. Este elemento, el cianuro de hidrógeno, es un gas también altamente tóxico y potencialmente letal que puede ser extremadamente peligroso en espacios confinados. Para concentraciones bajas a moderadas, es decir, entre 1 a 4,7 partes por millón, puede causar irritaciones oculares, dolores de cabeza, náuseas y mareos.
Para concentraciones elevadas, mayores a 4,7 partes por millón, puede resultar en efectos más severos, incluyendo la dificultad para respirar, convulsiones, pérdida de conciencia y en concentraciones muy altas, inclusive hasta la muerte. Algo que también debemos controlar es la velocidad del aire en el espacio confinado. Y es recomendable que no sea inferior a 0,5 metros por segundo, al nivel en el que se puedan encontrarse en los operarios. Mantener esta velocidad de aire ayuda a diluir o remover gases tóxicos, vapores o partículas suspendidas en el aire, asegurando que no se acumulen a niveles peligrosos en el área de trabajo. Esto particularmente puede ser importante en espacios confinados donde la acumulación de contaminantes puede ocurrir rápidamente debido a la limitada ventilación natural que exista, o quizás si estamos haciendo trabajos en caliente. Es importante que la exposición prolongada o repetida a gases tóxicos, inclusive a bajas concentraciones, puedan tener efectos acumulativos para la salud, como enfermedades respiratorias, daños neurológicos e inclusive en algunas ocasiones cáncer. Por ello, evaluar y controlar las concentraciones de gases va a ayudar siempre a prevenir efectos adversos a largo plazo en la salud de nuestros trabajadores. Por ello es importante también que la ventilación esté siempre presente en el espacio confinado, ya que una ventilación adecuada impide la formación de una atmósfera explosiva o inflamable, al mantener los niveles de gases, combustibles y vapores por debajo de los límites de inflamabilidad. Además, un flujo de aire constante ayuda a regular la temperatura y la humedad dentro del espacio confinado, proporcionando condiciones de trabajo más confortables y más seguras. Así también previene la acumulación de calor que puede ser por resultado de operar equipos como soldadura o esmerilados, es decir, por trabajos en caliente. Es importante mantener la concentración de gases explosivos o sustancias inflamables al menos del 10% de su límite de exposición más bajo y asimismo asegúrese que el oxígeno no esté tan enriquecido. El oxígeno en sí no es inflamable, pero soporta la combustión y aumenta mucho más la intensidad del incendio en la medida que tenga mayor concentración. Recordemos que las atmósferas enriquecidas con oxígeno, es decir, oxígeno enriquecido, contienen concentraciones de oxígeno sobre el 23,5% de volumen para arriba. La atmósfera se considera enriquecida con oxígeno y es propensa a una inestabilidad. Como resultado de los niveles de oxígeno más altos, la probabilidad y la severidad del fuego o la exposición a la misma van a aumentar perceptiblemente e inclusive severamente. Antes que el personal ingrese a un espacio confinado, deberá utilizarse ventilación mecánica para remover o eliminar todos los contaminantes y asimismo deberá mantenerse en esta frecuencia hasta que todo el personal haya abandonado este espacio confinado. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera del interior, tanto previo a la realización de trabajos, como en el caso de encontrarse en un ambiente contaminado y irrespirable, o durante los mismos de requerir una renovación continua del ambiente del interior, como por ejemplo cuando estamos trabajando con algún material o trabajos en caliente. Generalmente, en estos espacios confinados, la ventilación natural no es suficiente y es preciso siempre recurrir a la ventilación forzada. Por ello, el caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consistente renovación total de la de la atmósfera interior está en función a las características del espacio en donde vamos a operar, así también como el tipo de contaminante y el nivel de contaminación existente en este espacio, lo que habrá de ser determinado en cada caso por un procedimiento de ventilación adecuado. Por ejemplo, cuando se trata de extraer gases de mayor densidad que la del aire, lo que se recomienda es introducir un tubo de extracción hasta el fondo del recinto donde vamos a trabajar, posibilitando que la boca de entrada a esta sea la entrada natural del aire. En cambio, si se trata de sustancias de densidad similar o inferior al aire, lo que se recomienda es insuflar aire insuflar aire al fondo del recinto, así facilitando la salida de aire por la parte superior, es decir, creando un flujo de aire. El aire abastecido por los sistemas de ventilaciones
debe provenir directamente de la atmósfera exterior, es decir, de los exteriores donde está el espacio confinado, en ambos casos por medio de aberturas permanentes de entrada y salida. En ningún caso el oxígeno deberá ser utilizado para ventilar el espacio confinado. Recuerde que el oxígeno es puro y si tratamos de ventilar un espacio confinado con el mismo, lo que vamos a hacer es aumentar la concentración del mismo y ya sabemos las consecuencias que puedan pasar. Cada vez que se requiera ingresar a un espacio confinado, se deberá ingresar como mínimo dos personas. En el caso de que este espacio sea muy reducido, solo ingresará una persona. Este punto es clave en la realización de trabajos en espacios confinados en forma segura. Y es que el personal va a asumir dos roles. El primer rol es el de operar la misma tarea per se y el segundo es el de ser vigía o de rescate en casos de emergencia. Por ello, la importancia de ir en pareja para este tipo de labores. En general, los trabajadores que realizan estas tareas en espacios reducidos deberán tener buena actitud, tanto física y mentales, así como sensoriales, porque deben estar atentos y deberán ser confiables con la pareja con la que están trabajando, especialmente en condiciones de emergencia en donde se necesita un mayor apoyo y una efectividad para estas tareas de rescate. Cuando se realicen trabajos en caliente dentro de los espacios confinados, la supervisión del área deberá asegurarse que todos los gases inflamables, líquidos y vapores que sospechamos que aún se encuentran en este espacio sean removidos antes del inicio de cualquier trabajo en caliente. Esto es fundamental, ya que al asegurarse de que los gases inflamables o líquidos o vapores ya fueron removidos, evitará que causemos alguna probable explosión o incendios en estos espacios confinados, porque recordemos que esta concentración de vapores ante una chispa que genera gas caliente, pues puede producir un amago incendio o peor aún, una explosión. Y si tenemos concentraciones de oxígeno altos, esto se propaga rápidamente. Por ello, el supervisor deberá verificar que se utilicen los equipos de monitoreo de gases para medir continuamente la atmósfera del espacio confinado durante los trabajos en caliente. Estos dispositivos podrán alertar inmediatamente si los niveles de gases inflamables comienzan a aumentar, permitiendo la toma de decisiones inmediatas. La técnica de extracción de estos gases va a depender mucho del espacio confinado. Se pueden usar, y lo más recomendable es una ventilación natural mientras se permita. Para ello, deben abrirse las entradas y salidas para que pueda permitir un flujo natural de aire. Sin embargo, esto solo será efectivo en espacios bien abiertos y con una buena circulación del aire exterior. La ventilación mecánica es usar ventiladores o sopladores para reforzar el aire limpio dentro del espacio confinado y desplazar el aire contaminado. Para ello es importante asegurar que el equipo de ventilación sea adecuado para el tamaño y la configuración del espacio donde se va a trabajar. Otra técnica es el purgado del espacio. Existen purgados de gas inerte, que en algunos casos se puede usar gas inerte como el nitrógeno para desplazar los gases inflamables, pero este método debe ser realizado con mucha precaución, ya que puede desplazar el oxígeno y crear una atmósfera de asfixia. La otra técnica es la dilución del aire limpio. Esto significa introducir grandes volúmenes de aire limpio para diluir y eliminar los gases inflamables y tóxicos. Otra técnica es la desgasificación. Para ello se puede usar absorbentes, que en algunos casos son materiales absorbentes que pueden ser utilizados para capturar vapores y gases residuales. O el método de aspiración, que es el uso de equipos de aspiración especializados para extraer estos gases y vapores en áreas específicas de un espacio confinado. Como verán, la técnica a usar va a depender de la concentración de gases, del tipo de espacio confinado que vamos a trabajar y la facilidad con la que podamos contar con ventilación natural o ventilación mecánica. El trabajo de alto riesgo deberá siempre estar bajo la supervisión permanente de un ingeniero o un técnico. Y es que la supervisión profesional asegura que se sigan las medidas de seguridad adecuadas para prevenir incidentes en este tipo de trabajos. Recordemos que para trabajar en espacios confinados, la probabilidad de encontrar espacios que puedan contener atmósferas peligrosas debido a la combinación de gases tóxicas o falta de oxígeno es alta. En las minas y en espacios confinados subterráneos,
tienen un alto riesgo de derrumbe y desmoronamientos, entre otros riesgos. Es por ello que esta supervisión ayudará a evaluar y mitigar los riesgos asociados con los trabajos en espacios confinados. La supervisión también asegurará que se cumplan todas las normas y regularizaciones de seguridad establecidas. Un supervisor puede proporcionar capacitación continua y actualizaciones sobre buenas prácticas seguras y procedimientos operativos a los trabajadores en la misma labor y en el mismo momento, además de estar capacitado siempre para manejar situaciones y ejecutar procedimientos de rescate, por ejemplo. Otra función principal de este equipo profesional es asegurar que los trabajadores que están laborando en estos espacios confinados tengan la correcta utilización de los equipos de protección personal, los EPPs, y otros dispositivos de seguridad como sistema de detección de gases y equipos de respiración, así como asegurar que la zona en la que se va a trabajar no exista condiciones inseguras y evitar que los trabajadores hagan actos inseguros. También se deberá dejar una persona en la entrada del espacio confinado. También se recomienda dejar una persona en la entrada del espacio confinado. La responsabilidad de esta persona va a ser estar atento al personal que está dentro del espacio confinado trabajando y mantener una comunicación constante entre el trabajador y alguna cuadrilla de rescate o trabajadores que estén en la parte externa. Los trabajadores deberán aprender a reconocer los espacios confinados, así también como los peligros de encontrarse dentro de ellos y mitigar los riesgos o eliminarlos. Para ello, recuerde siempre que debemos usar elementos de protección personal, así también como estar capacitados para actuar en casos de emergencia, cómo se confeccionan los permisos a ingresos y espacios confinados, realizar prácticas siempre de primeros auxilios y RSP, también como saber las formas correctas de bloqueos mecánicos, eléctricos, señalaciones preventivas y combates contra incendios e interpretación de los niveles de riesgo. Todo esto es importante para asegurar la vida de los trabajadores que se encuentran dentro y tu propia vida. En casos ya de emergencia, lo que se debe hacer es activar el plan de respuesta ante emergencias. Es conveniente siempre tener un espacio confinado, pero para entrenamiento. En esta parte, los trabajadores deben llevar a cabo todo lo aprendido según las órdenes del instructor. Es conveniente que todos los trabajadores roten por todos estos puestos que intervienen en un trabajo de espacios confinados. El éxito de este procedimiento está en tener la claridad de todos los procedimientos per se y la práctica ante situaciones de riesgo. Repasemos las principales responsabilidades del equipo asignado a estas tareas y a estos roles. El gerente de operaciones. Es responsabilidad del gerente de operaciones designar a un supervisor responsable que permanecerá durante la ejecución de trabajos de alto riesgo. Así también, deberá asegurar el cumplimiento del estándar y los procedimientos asociados a los trabajos de alto riesgo. También deberá asegurar que el personal asignado al trabajo de alto riesgo cuente con una autorización vigente. Jefe SOMA. Es responsabilidad del jefe SOMA aprobar y hacer cumplir el presente estándar y todos los documentos asociados. Así también deberá auditar el cumplimiento del presente estándar y toda la documentación asociada, como el PETA, el IPC continuo, etc. La responsabilidad para el ingeniero SOMA es revisar en campo los permisos de trabajo en alto riesgo de los diferentes procesos de la empresa. Deberá realizar supervisiones periódicas en ejecución de trabajo de alto riesgo. Finalmente, es responsable de auditar el cumplimiento de los permisos de trabajos de alto riesgo, ya sea trabajos en altura o espacios confinados. Y la responsabilidad de los trabajadores es participar en toda capacitación programada y cumplir siempre con los estándares de trabajo de alto riesgo, que son trabajos en altura y en espacios confinados. Para realizar trabajos en espacios confinados, se hace necesario actuar con toda la responsabilidad que esta actividad requiere, teniendo como base fundamental el cumplimiento de las normas establecidas en este estándar. Solo el personal capacitado y entrenado deberá realizar los trabajos en espacios confinados y siempre al ingresar a estas labores, procurar hacerlo en parejas,
con la finalidad siempre de tener un respaldo ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Todos los trabajos en caliente, oxicorte, soldadura por gas o soldadura eléctrica o trabajos en esmerilados, dentro de un espacio confinado, deberán realizarse con los cilindros o las maquinarias de soldado ubicados fuera del espacio confinado. También debemos adoptar medidas de control de gases. Los equipos de monitoreo deberán contar con un certificado de calibración, además de la supervisión de un especialista. Asegúrese siempre que los equipos a utilizar dentro de los espacios confinados sean estrictamente seguros, además de contar con los EPPs adecuados para esta tarea. Además, un dato adicional y muy importante es que nunca, pero nunca, usar el oxígeno puro para ventilar un espacio confinado. Recuerden siempre que todo acto inseguro tiene una repercusión en su salud y en el bienestar de su familia. En casa los esperan. Muchas gracias.